¿Cuántos le dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Acompañe esa gratitud con un aplauso. Me siento honrada del privilegio que Dios me da hoy de compartir la palabra con ustedes. No sabía que me tocaba, me sorprendió Dios, pero Él es bueno, amén. Y todo el tiempo Dios es bueno. Diga, Dios es bueno todo el tiempo. No sé si vio el video, pero ese video quebrantó mucho mi corazón. Me gustaría que todos tomaran su lugar y pudiéramos hablar hoy de gratitud, recuperando el arte de agradecer. Como iglesia llamamos a la congregación a que preparáramos un sobre de gratitud, pero antes de eso, antes de ese acto hermoso que vamos a tener, donde usted va a pasar y va a ser muy bendecido, quiero saludar a las personas que están conectados a través de las diferentes redes y usted puede darle un saludo a la persona que tiene a su lado. Hay unos amigos que nos visitan. Bienvenidos a las personas que vinieron hoy. Gracias por atender el llamado de Dios de venir a su casa. Amén. Hoy quiero compartirte de gratitud, recuperando el arte de agradecer. Y quiero que vayamos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Quizás durante toda la semana usted estuvo meditando en la acción de gracias. Quizás usted se sentó en una mesa bonita con pavo, con elote, con diferentes comidas a los venezolanos, según una buena ensalada rusa, un buen pan de jamón. Michael preparó unos panes de jamón que le quedaron 20 puntos, quizás un cerdito, lo que usted preparó, y quizás ese tiempo fue maravilloso, usted lo disfrutó. Pero la gratitud no es algo que pasa solo un día al año. La gratitud es algo que pasa todos los días, que debería pasar todos los días. Y mire lo que dice la palabra del Señor: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué bendición. Mire, este texto deberíamos de imprimirlo y ponerlo en las casas, en las ventanas, en las compuertas, como dice Deuteronomio, porque vivimos en unas temporadas tan difíciles que luchamos con el tema de la gratitud. Hay que ser honestos, hay que ser reales. Y le voy a contar un episodio particular que pasó esta semana. Los que son venezolanos saben, esta semana hubieron muchos partidos de fútbol interesantes. Mi esposo le encanta el fútbol y estuvo jugando Venezuela y Argentina. A ver, vamos, los hinchas de Argentina, los hinchas de Venezuela. Y él había preparado todo porque tuvimos algunos días de la semana libres. Y él dijo, quiero descansar, quiero estar en casa, quiero ver televisión, quiero ver los partidos. Pero tenemos en casa una personita de 4 años que es hiperactiva. Entonces ella constantemente iba al mueble porque veía que mamá estaba cocinando y ella iba al mueble y pedía la atención de papá. Y papá decía, dígale a su mamá. ¿A cuánto le pasa en su casa? Y él, dígale a su mamá, pero Paulita veía que yo estaba ocupada y volvía, y en una de esas Jesús se rindió por completo y fue, la tomó, la llevó al cuarto y vi que dejó de hacer lo que estaba haciendo y le dedicó casi 1 hora en el cuarto jugando con ella, y yo escuchaba que se reían y yo me estaba disfrutando, aunque no estaba presente, yo me estaba disfrutando de lo que estaba pasando. Y cuando terminó, ella se cansó de jugar, vino y tomó sus juguetes y sus cosas, y él dijo una frase que marcó mi corazón. Quizás él no sabe que yo lo iba a decir, pero él dijo: Dios, gracias por esta niña que a veces me incomoda, pero me hace feliz. Y cuando él dijo eso, marcó mi corazón, porque no siempre las cosas que nos pasan nos agradan. No siempre las cosas que nos pasan nos agarran del mejor ánimo. A veces nos sacan de la conformidad, nos sacan de la tranquilidad, nos sacan de la comodidad. Pero en medio de eso hay algo que Dios quiere enseñarnos, y Dios quiere enseñarnos a ser agradecidos. Y esto marcó mi corazón. Y cuando yo leo este texto en Primera de Tesalonicenses, entiendo que el contexto donde vivimos no es un contexto donde naturalmente vamos a ser agradecidos. Siempre vamos a verle el punto negro a las cosas blancas. Siempre vamos a mirar el defecto en las cosas que quizás no vinieron como queríamos o no pasaron como queríamos. Pero Dios te dice a ti, en medio de la imperfección, da gracias, porque yo me perfecciono en la debilidad, en tu debilidad. Y si tú das gracias en las cosas que no son tan buenas, entonces yo voy a desatar una bendición especial sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? La gratitud va más allá de una emoción, va más allá de recibir algo o de tener una celebración anual. Como lo dije, la gratitud es una actitud del corazón que responde a un favor inmerecido.
¿Sabe? Tu vida es un regalo de Dios. Y como tú vives tu vida es un regalo tuyo para Dios. Como tú vivas tu vida es un regalo para el Señor. Y si tú la vives con gratitud, Dios se va a agradar de ti. Parte de la voluntad de Dios no solamente que tú seas sano, que tú seas salvo, que vivas una vida abundante, sino que seas agradecido. Es un lenguaje de reino que rompe con la frustración, con la decepción, con la queja, con la amargura y nos pone en una misma página con Dios. Nos pone en una misma página con el Señor. Por eso Pablo, ¿y por qué Pablo estaba tan convencido de que es la voluntad de Dios? Porque él había vivido momentos de mucha bendición y él decía: he aprendido a vivir en la abundancia, he aprendido a vivir en la escasez, pero aún así me alegro. Mi alegría, mi gozo, mi gratitud no depende de lo que yo esté viviendo. He entendido que el Dios que tengo es tan grande que tengo que dar gracias. Cuando usted y yo nos enfocamos en Dios y no en la situación, usted da gracias aunque no tenga ni quiera. ¿Por qué? Porque su corazón responde a esa grandeza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te invita a que tú vengas a la casa de Él, no solamente para que te des gracias por las cosas buenas que te pasaron, sino para que agradezcas por las que estás atravesando que no son tan buenas. Tu lenguaje cambia lo que tú estés viviendo. Por eso en Salmos la palabra dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. En estos días estaba leyendo una página pequeña de un artículo y decía que los índices en el 2023 de suicidios han incrementado. ¿Por qué? Por el bullying, por el acoso, porque los jóvenes hablan muerte sobre otros. Eres feo, eres malo. Y ese poder de esas palabras lo toman corazones vacíos y ¿qué hacen? Terminan en el suicidio. Si usted y yo en casa tomamos la actitud de afirmación en gratitud a Dios, nuestros hijos van a cerrar los oídos a las cosas que escuchan en las escuelas, en donde vayan, a donde estén y con quienes se rodeen. Somos nosotros los que tenemos que empezar a practicar una cultura de reino, y el reino habla gratitud. Dios quiere que tú cambies tu lenguaje por un lenguaje del cielo. Mire lo que dice Salmos capítulo 100, verso 4. Dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Hoy estamos en la casa de Dios. Desde que usted entró fue desafiado a dar gracias. Quizás usted venía en el carro y algo no le gustó. Quizás me gusta un amigo mío y le mando saludos, él es pastor, que él dice que las puertas de la iglesia tienen una unción particular. Usted puede venir peleando, pero cuando entra se le pasa la rabia. Usted puede venir del moño con su esposo, con su esposa, con sus hijos, porque se tardó, porque no se puso los zapatos, porque el vestido. Pero cuando ve la puerta de la iglesia, ¡ah! Milagro. Todos estamos felices, todos estamos contentos. ¿Sabe? Algo hay en la casa de Dios. Hay un ambiente de gratitud. Aquí su lenguaje de lamento se convierte en danza. Su lenguaje de frustración se tiene que convertir en alabanza. Usted viene aquí a decir: Señor, yo no estoy viviendo la mejor temporada porque soy realista, porque soy frágil, porque tengo que ser vulnerable, porque soy honesto. Pero tú eres un Dios grande y yo te tengo que dar gracias. Y cuando usted se enfoca en la grandeza de Dios, su vida comienza a cambiar. ¿Sabe? Hay gente que dice: no, es que no podemos tapar el sol con un dedo. Si usted es un hombre y una mujer de fe, usted comienza a proclamar las cosas que no son como si fueran. Y eso es parte de vivir agradecido. Y cuando usted viene a la casa de Dios, usted se llena de expectativas. Yo siempre he dicho que Dios no nos prohíbe cosas, ni nos da una lista de cómo hacer las cosas. Él nos ayuda a hacer bien las cosas. Dígame amén. Él nos enseña a que hallemos delicia en hacer las cosas bien. Y parte de hacerlo bien es vivir con agradecimiento. Parte de hacerlo bien es levantarte cada mañana. Y si no quieres orar porque sientes que no tienes tiempo, piensas que no tienes tiempo, di gracias. Una oración de gratitud corta, sencilla. Te tomaste un café, tuviste $5 para un café, da gracias. Te despertaste al lado de tu cónyuge, da gracias. Vistes a tus hijos con salud, da gracias. Tienes dinero en el banco, da gracias. Tienes comida en la mesa, da gracias. Todo lo que te rodea es una excusa de Dios para que seas agradecido. Y si comienzas a vivir agradecido, vas a comenzar a vivir más pleno, la plenitud de Dios. La palabra dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, y Dios está en un pueblo que sabe alabarlo a través de la gratitud.
No esperes venir a la casa de Dios un domingo para dar gracias. Conviértete en una persona agradecida a diario. Si te subiste en el carro y tienes el tanque medio lleno, gracias Señor, porque con esto voy a llegar a mi trabajo. Si no tienes todo lo de pagar la renta y te faltan 3 días, gracias Señor, porque tú me vas a proveer. Señor, estoy viviendo una situación difícil, gracias. Esto se repite mucho, pero debemos practicarlo más. Gracias Señor, diga conmigo gracias. Y yo analizaba este texto de Tesalonicenses y decía, Señor, Pablo entendió que la gratitud era la voluntad de Dios. Mire, muchos nos confundimos y nos podemos perder en hacer la voluntad de Dios, pensando que tiene que ver con requisitos y con formas. Y hacer la voluntad es tan simple como decir gracias. Si usted quiere vivir en la voluntad de Dios, comience a decir gracias. A veces no tiene que ver con las decisiones, porque la decisión que Dios tiene para tu vida, cuando tú te pones de acuerdo con la gratitud, comienzas a vivir en la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Pablo no quería estar seguramente en una cárcel, pero él dijo amén a esa situación y entonces dijo, esta es la voluntad de Dios para mí ahora. Si tu situación es difícil, dile gracias Señor, porque esta es tu voluntad para mí ahora. Es diferente voluntad de propósito, están íntimamente ligadas, pero son distintas. La voluntad tiene que ver con la decisión de Dios para mí, de que yo sea bendecido, prosperado, que yo sea lleno de su presencia, de su gracia, que yo venga a su casa, de que yo viva en obediencia. Pero el propósito es la acción que me mueve en medio de esa decisión de Dios. Es decir, cuando yo acepto la voluntad de Dios y soy agradecido, yo estoy en el vehículo correcto para cumplir mi propósito. El problema es que todos queremos hacer el propósito sin cumplir la voluntad de Dios. Quiero hacerlo todo lo bueno, Señor, porque el propósito me genera muchas cosas buenas, pero la decisión y la voluntad de Dios puede ser que lo que espere de ti sea gratitud en cosas que no sean tan buenas. Puede ser que tú quieras y vas a vivir el propósito de Dios, pero la decisión hoy de Dios es que des gracias en la situación incómoda que estás viviendo. Entonces, si quieres vivir el propósito de Dios, comienza a vivir en la voluntad de Dios dando gracias hoy. Móntate en el vehículo del propósito. La gratitud es el lenguaje de un corazón que camina en dirección a su propósito. Y sabe, no lo digo yo, lo dice la palabra. Jesucristo mismo experimentó que vivir en la voluntad del Padre, Él siempre lo decía, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y qué era vivir la voluntad del Padre? Primero, haber nacido en un pesebre sucio. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? Haber sido perseguido, haber sido llamado hijo de una ramera. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? Que Jesucristo viviera en un anonimato por 30 años siendo hijo de un carpintero en obediencia. Esa era la voluntad del Padre. Entonces nosotros estamos viviendo una voluntad que no nos agrada y no damos gracias porque no nos parece a una voluntad de reino que lleva mucha bendición y que lleva mucha abundancia y opulencia. Puede ser que estés viviendo la voluntad de Dios, pero que la voluntad de Dios nunca se va a parecer a la nuestra. Da gracias. Yo me imagino a Jesús haciendo puertas y dando gracias. Yo me imagino a Jesús con su mamá preparando los alimentos allí y dando gracias. Yo me imagino a Jesús haciendo silencio, sabiendo que Él era el Hijo de Dios, pero dando gracias. Porque Él durante su tiempo de aprendizaje, durante su tiempo que aún no desarrollaba el propósito, era agradecido. Y llegó el momento en que Jesús públicamente exhibiera lo que era. Va a llegar el momento en que Dios va a honrar toda la gratitud que tú le has dado. Va a llegar el momento donde Dios va a honrarte públicamente, porque Dios honra a los que le honran. Dios no se olvida de cada oración de gratitud que tú haces. Él hace memoria de tus ofrendas. Él sabe que cuando no tienes ganas, tú le obedeces dando gracias. Él sabe que cuando no estás en la mejor situación, tú rindes tu corazón y dices, Señor, quizás no soy perfecto y estoy viviendo un momento donde lucho con mi carne, pero voy a hablar lo que dice la palabra. Mi espíritu va por encima y por lo tanto yo obedezco y yo sacrifico mi carne y entonces yo te doy gracias. De eso se trata la palabra. Y sabe, el resultado de la gratitud de Jesús trajo milagros visibles. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 15, verso 33. Dice, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Yo le decía a alguien en estos días, Jesús tenía sentido del humor.
cómo Él va a llevar a una multitud justo al desierto donde no hay dónde comprar comida. Y les va a pedir a los discípulos que tienen. Porque si Dios te lleva a ti a un lugar donde hay un mercado gigante, todos vamos a tener opciones. Pero Dios siempre te va a pedir cosas en medio donde no hay nada. Y dice que en medio del desierto Jesús les dice, y la comida para la gente, siéntense, le dice a la multitud, ustedes siéntense, y llama a los amigos de Él y le dice, vengan para acá. Y este no es el milagro de los 5,000, este es el milagro de los 4,000. Porque Jesús hizo varios milagros de multiplicación de alimentos. Él tenía su propio banco de comida. Y ellos le dijeron, empezaron, mire, qué increíble que nosotros desafiamos siempre al Señor. ¿Y de dónde voy a darte, Señor? Si yo no tengo y estoy viviendo el peor desierto de mi vida. Siempre vas a tener algo para dar, no es una excusa. Si no tienes dinero, da tu corazón. Si tienes y ya diste el corazón, da tu servicio, da tu tiempo. Dile, Señor, aquí están mis talentos, aquí está lo que soy, quiero ponerlo, Señor, a tus pies, quiero rendirlo porque es una acción de gracias. Estoy viviendo una situación difícil económica. A ti no te impresiona el monto ni el dinero, pero a ti sí te impresiona un corazón que sabe dar gracias. Ahora quiero que leamos el verso 36 y el verso 37. Mire lo que hizo Jesús en respuesta. Él no cuestionó, Él no peleó, Él no los regañó. Él dijo, y tomando los panes que le trajeron, porque le trajeron 7 panes y le trajeron un pez, creo. Y si tomando los 7 panes y el pez y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Verso 37. Y comieron todos y se saciaron. Diga conmigo, se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. En medio del problema, en medio de tu necesidad, en medio de la situación, la gratitud a Dios desata milagros. El que dijo, Él dio un ejemplo. Él dijo, yo voy a bendecir y voy a agradecer por lo poco que hay en mis manos, porque todo lo que tú pongas en las manos de Dios, así sea poco, se va a multiplicar. Si tú pones tu vida a las manos de Dios y dejas que Él la gobierne, tu vida se va a multiplicar de muchas maneras. Se va a multiplicar, vas a comenzar a ver la vida de una manera diferente. Sabes, el pesimismo y la falta de fe y la incredulidad es la muestra de que tu corazón no está en las manos de Dios. Cuando tú te quejas demasiado, eso es ingratitud, es señal de ingratitud, porque estás poniendo la mirada en las cosas que te faltan y no en las que Dios te ha dado. Y sabes, no minimices tu gratitud por lo que no ves. No minimices tu gratitud por lo poco que ves. Maximiza tu gratitud por lo que vas a ver. Iglesia, comienza a darle gracias a Dios por lo que Él va a hacer. Comienza a darle gracias a Dios por lo que vas a ver en los próximos días, por lo que vas a ver en el año. Yo lo decía en el grupo de conexión. Tu oración no puede estar basada en la gratitud de lo que tienes. Tu oración debe estar basada en lo que vas a recibir, porque el Señor ya está en el futuro de tu vida. Él ya sabe lo que va a venir para ti, pero está esperando que vivas una vida de gratitud. Comienza a cantar canciones de gratitud si tienes poco. Comienza a tener oraciones de gratitud si te sientes estrecho. Comienza a tener conversaciones de gratitud si piensas que no vas a poder. La gratitud te hace libre de la opresión, porque el enemigo viene a oprimir tu mente y te viene a hacer sentir escaso, estrecho, no voy a poder, yo nunca puedo, Dios está en contra de mí, no y no. Y se cierran toda tu capacidad de ver, tu capacidad de creer, tu capacidad de confiar se cierra. Y ¿sabe algo? Usted puede ver como una vida en decadencia de fe puede caer porque tu lenguaje comienza a faltar la gratitud. Dale gracias al Señor. Y ¿sabe? Seamos intencionales en la casa. Cuando te sientes en la mesa, ora por los alimentos. Dale gracias a Dios, así no esté las 3 presas de pollo que te gusta comerte, o las 3 arepas que te gusta comerte. Si te vas a estar comiendo una porque Dios quiere que cambies la alimentación, da gracias. Si te estás comiendo un solo taco en vez de 3, da gracias. Si te falta la salsa para los tacos, da gracias. La gratitud hace que en tu vida haya multiplicación. Cuando tú entiendes el poder de la multiplicación, sabe, todo el mundo quiere que las cosas se multipliquen. Solamente, Señor, yo voy al servicio y me voy a meter con las vacas sagradas. La gente piensa que se trata solo de dar la ofrenda y decir, bueno, Señor, yo te voy a dar y tú tienes que darme porque yo te estoy dando. No, porque si das en gratitud, ahí hay solamente un monto.
Dios ama al dador alegre. Cuando tú das con agradecimiento, tomas el papel de la viuda que dio todo lo que tenía, pero con la mejor actitud. Si no has recibido, pregúntate cómo tú estás dando al Señor. Es que yo te sirvo, Señor. A ti te tiene que bastar con mi servicio. No nos equivoquemos, mis hermanos. Dios te dio tantas habilidades, capacidades y dones que no podemos igualarnos y decir, Señor, porque yo te doy, porque yo no. Cada vez que tomamos una postura de humildad y decimos, Señor, yo te voy a dar aún más, yo voy a dar la milla extra, porque tú lo mereces, porque tú eres tan grande, porque me has dado tanto. Y cuando tú te enfocas en eso, Dios ensancha tu tiempo, Dios extiende el sitio de tu tienda, Dios quita las estacas que están en tu casa, lo que te hace estrecho y limitado, lo rompe. Ese cordón, ese cordel que tú ves que no pasa la bendición de la puerta. A donde vayas, la bendición irá contigo. No puedes vivir limitado. Dios es un Dios ilimitado. Lo segundo que hizo Jesús fue que nos demostró que la gratitud produce acceso. Mire, diga acceso conmigo. Pero acceso a la sanidad física y a la sanidad espiritual. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 11, verso 41. Y esto tiene que ver con milagros internos y externos. Y yo decía, Señor, es tan importante darte gracias. Y el Señor me llevaba durante toda la semana al pasaje de los leprosos. Y yo decía, ¿por qué Jesús lo dijo eso está en Lucas, no lo tenemos, no me quiten el texto, pero Jesucristo lo dice en un tono de autoridad y dijo, ¿acaso no habían los otros 9? No podían venir a darme gracia, tenía que ser uno solo, y de paso era uno que era extranjero, que era samaritano. Y yo decía, Señor, ¿por qué tú te pusiste? O sea, yo le hacía esa pregunta al Señor, ¿por qué tú te incomodaste en medio de esa situación? Y el Señor decía, porque mi favor, mi gracia para ustedes debe traer una respuesta. Cuando no hay respuesta, hay indiferencia. Entonces ahí es donde puedo ver un corazón que solo espera recibir, pero un corazón que está abierto para recibir de Dios tiene que estar abierto para dar a Dios. Y sabe, eso me quebrantaba el corazón. Y mire lo que dice Juan capítulo 11, verso 41. Así que corrieron la piedra a un lado y Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Esto es para alguien que ha estado orando y piensa que Dios no le va a responder. Ninguna de tus oraciones se van a quedar sin respuesta. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda la gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. ¿Sabe? Dios, Jesucristo, en ese momento fue intencional. Hubieron momentos de silencio donde lo que pasaba nadie lo sabía, pero hubieron momentos de exposición donde era necesario que la gente creyera por medio del fruto y por medio de la acción de Jesús. Hay momentos en que Dios te va a pedir que hagas cosas en silencio. Da gracias en silencio, pero hay momentos en que vas a tener que expresar tu gratitud de forma pública, y hoy vas a tener la oportunidad. Y sabes, Jesús estaba enfrente de la tumba de su amigo y él no dijo, bueno, siéntense, vengo a traer la prédica exegética, vengo a enseñarles, voy a hacer el llamado de fe, no, él dijo, gracias, Señor. Su predicación fue la gratitud. La predicación que Jesús usó fue la gratitud. A veces tú y yo estamos esperando privilegios, pero los que tenemos no los valoramos y no damos gracias por los que tenemos. El que honra a Dios en lo poco, Dios lo va a honrar en lo mucho. Jesucristo no estaba en un escenario, no estaba en Jerusalén en el templo, estaba en un entierro y dijo gracias. Y en medio de ese entierro y de ese dolor hubo salvación, porque aunque la Biblia no lo mencione, yo estoy seguro que muchos se arrepintieron. Y es más, el ministerio de Jesús a partir de ese momento se partió en dos la historia, porque ahí fue donde dijeron, este es el Hijo de Dios. Para que Cristo fuera evidente que era el Hijo de Dios, tenía que resucitar a alguien de forma pública. Había milagros, tenía que resucitar, tenía que levantar un cojo, tenía que dar vista a un ciego y tenía que resucitar un muerto. Y dice la palabra que él dio gracias. No dio gracias después que Lázaro se levantó, dio gracias antes. Tú ves cosas muertas en tu vida, Dios espera gratitud. Tú ves
economía muerta, Dios espera gratitud. Tú ves desobediencia, Dios ve gratitud. Tú ves estrechez, Dios espera gratitud. Las buenas noticias es que tú y yo tenemos que ser agradecidos. Y no gracias, Señor, solo por los alimentos. Comencemos a ensanchar el tiempo de nuestra gratitud, la forma de nuestra gratitud. Dale gracias a Dios. Y yo te animo a que lo hagas, a que lo practiques. Fue suficiente la gratitud de Jesús de forma pública para que Lázaro saliera. Lazo se ganó el Grammy, por cierto. Lázaro saliera de la tumba. Dios que espera. Hay cosas que están hediendo en tu vida. Hay cosas que están oliendo a mal en tu vida. ¿Qué es? Tú lo sabes. Empieza a darle gracias a Dios para que reverdezcan. Empieza a darle gracias a Dios para que resuciten. Empieza a darle gracias a Dios públicamente. Comienza a decirle: Señor, me comprometo más contigo. Iglesia, estamos tan cerca de disfrutar el bien de Dios, tan cerca de vivir en la voluntad de Dios. Señor, ¿será que estoy haciendo tu voluntad? Pregúntate si estás siendo agradecido. Empieza por ahí. A veces puede ser que estés viviendo el resultado de muchas malas decisiones porque no diste gracias. Es que yo pienso que toda gratitud inicia con una oración. Toda oración inicia con gratitud también. Y el Espíritu Santo de Dios que está en ti te va a alertar y te va a detener y te va a impedir equivocarte, porque Él te recuerda: hijo mío, como dice su palabra, mis palabras están como tablas en tu corazón. No quiero que te equivoques. Hay gente en que Dios le está recordando hoy: mi palabra no regresa vacía. Y aunque tú quieras ignorar, voy a recordarte mis palabras porque no quiero verte fracasar. Comienza a agradecer al Señor. Aunque no te agrade, comienza a agradecer a Dios. Aunque no te guste el trabajo que estás haciendo hoy, comienza a agradecer a Dios. Hay puertas que se van a abrir a tu favor. Hay oportunidades que van a venir para ti que tienen tu nombre si comienzas a agradecer. Hay cosas, Dios te va a poner gente solamente para que des gracias y comiences a tolerar, para que comiences a aceptar, para que tu paciencia se comience a ensanchar. Vas a vivir con gente que te va a llevar al límite, pero Dios te va a decir: te he dado el don de la gratitud para que aprendas a ser agradecido por esa persona. Pasemos el examen. También va a poner gente muy buena para que demos gracias por esas cosas buenas. No nos escapemos de la gratitud. Y yo quiero que te pongas de pie, iglesia. Y me gustaría que Paola me acompañara en el piano, porque sabe, es muy bonito hablar de gratitud. Y quizás usted diga: todo lo que la pastora dijo ya yo me lo sé de memoria. Lo felicito, pero era importante que Dios volviera a hablárselo. Pero yo le decía algo a mi esposo: no seamos agradecidos solamente cuando nos dan un regalo. Vive la vida. Y si no tienes razones para agradecer, recuerda que la vida es un regalo y tienes que dar gracias. Y yo quiero que antes de que hagamos el acto, tú comiences a dar gracias. Y quiero escuchar a toda la iglesia orando. ¿Sabe qué me decía el Señor? Él durante esta semana me recordó 3 cosas importantes de Alfa. Me recordó primero que Alfa nació de un tiempo de oración. Segundo, me habló de que Él iba a colocar personas claves en este lugar para levantar este lugar de oración. Pero me habló también de que en un lugar de adoración jamás el fuego se apaga. Sabe, la Biblia dice que el sacerdote entraba y cambiaba constantemente la leña para que el fuego jamás se apagara. Pero a veces nuestro fuego se apaga porque no hay gratitud en nuestros labios. Tú eres el templo y la morada del Espíritu Santo. Y si tu fuego se ha apagado, iglesia, porque tú eres Alfa donde estés, tú eres la iglesia de Jesucristo donde vayas. Pero la pregunta es: ¿está ardiendo la llama dentro de ti? ¿Estás apasionado por Jesús? ¿Te levantas con
Gratitud, te acuestas con gratitud, meditas en qué y cuán bueno ha sido el Señor, y si no, hoy vas a comenzar a practicarlo. Iglesia, que sea escuchada tu voz. Yo quiero oírte orando, porque dice su palabra que los oídos del Señor están atentos a la oración que se eleve en este lugar. Señor, y te damos gracias. Vamos, comienza a darle gracias. Dale gracias, dile: Señor, gracias por tu amor. Si no tienes razones, enfócate en Él, en su grandeza. Dile: eres tan bueno, eres tan fiel. Me ha sorprendido tu amor que excede todo conocimiento, que cubre multitud de pecados. Gracias, Señor, por darme una comunidad de fe. Gracias por ponerme en el lugar correcto. Gracias por la familia que me diste. Gracias por el alimento que sirvo en mi mesa, por mi trabajo. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias por la generación que vas a levantar de mí. Gracias por el privilegio que me das de adorarte en un lugar de adoración. Gracias. Gracias, Jesús. Vamos, iglesia, que se escuche tu voz. Vamos, porque mientras tú das gracias se van a romper cosas en tu vida. Mientras tú das gracias, la depresión se va a ir de ti. Mientras tú das gracias se va a romper la frustración de tu corazón. Mientras tú das gracias se va a quitar el enfoque que tienes de lo que te falta, de lo limitado, de lo poco, y vas a comenzar a experimentar la bendición del Señor. Mientras tú das gracias, los cielos van a abrirse. Mientras tú das gracias, el cielo va a comenzar a hablar bendición sobre tu casa, abundancia y sobreabundancia. Mientras tú das gracias, el Señor comienza a mostrarse fiel, porque Él dice: esa es mi voluntad para ti. Es eso lo que he estado esperando todo el año de ti. Eso es lo que quiero oír en tus labios. Gratitud, gratitud, gratitud. Es eso lo que quiero de ti, que salga gratitud del corazón. Es eso lo que he estado anhelando de ti. Ya me diste tu corazón, ya te entregaste, ya me sirves, ahora dame gracias. Y gracias, Jesús, porque no merecíamos nada, pero a ti te ha placido, Señor. A ti te ha placido, Señor. Y hoy nos proyectamos en gratitud por un año bendecido. Vamos, todavía falta un mes para el año 2024. 34 días, 35 días tenemos por delante. Y tienes la oportunidad de marcar 4 semanas de tu vida con gratitud. Tienes la oportunidad de experimentar el bien de Dios antes de que el año se acabe. No hagas cosas solo en el último minuto. Rompe de ti la indisciplina. No hagas cosas de último, porque yo no soy último, dice el Señor. Y te doy gracias, Jesús, por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque como casa de oración y puerta del cielo, tú eres la prioridad. Levanta tus manos, iglesia. Oro porque un manto de gozo, Señor, cubre a cada uno de los que están aquí y los que nos están viendo. Y oro que en medio de las situaciones el gozo y la gratitud sean su lenguaje de reino. Gracias, Señor, porque mientras pasemos a poner nuestra ofrenda, tú te vas a sentir agradado, Señor, porque tú prefieres la obediencia. Tú bendices la obediencia. Te honramos, Jesús. Tuya es la gloria. Dele un aplauso al Señor.